Hola, ahora vamos a ver las automatizaciones. Son pues disparadores, palabras clave, comentarios. Son básicamente herramientas que nos van a servir mucho en todos los flujos porque son es donde se crean cosas que, como su nombre lo dice, ocurren en otro momento, de pronto no me estoy dando cuenta, entonces se automatiza como su nombre lo dice. Entonces vamos a ver en este caso palabras clave, secuencias, disparadores, comentarios de redes y formularios de clientes potenciales, que es básicamente como todo lo que encontramos en automatizaciones. Entonces tenemos el módulo acá en automatización, pues y aquí vemos como lo que son las palabras clave, secuencias, disparadores, etc. De las palabras clave es básicamente yo poder mapear esas palabras que me está dando el usuario, porque con alguna en específico yo puedo ingresar al usuario a un flujo. Entonces, desde aquí es desde donde nace el famoso ingresemos al usuario a un flujo, ¿cierto? Porque cuando el usuario me habla, acá, hola, ¿qué tal? Él no necesariamente está entrando a un flujo. No, todavía no. Porque yo para eso necesito automatizar esa parte. Entonces siempre vamos a tener una palabra clave por defecto. En este caso, esta la tenemos acá, pero esta palabra clave se ejecuta siempre, o sea, siempre que escriban cualquier palabra. Esa es como la diferencia. A crear una palabra clave, como por ejemplo, si el usuario me dice partner, la palabra partner, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle aquí la palabra es partner, es una automatización. Y pues que cuando diga la palabra partner, yo puedo enviarlo a un flujo, ¿cierto? Entonces, si yo lo envío a un flujo, puedo crear un flujo para responderle algo. Entonces vamos a crear un flujo acá sencillito, como respuesta a partner, ¿cierto? Entonces, como para que entendamos muy bien esto, voy a darle solo guardar, ya me quedaron dos palabras clave, ¿cierto? Una encendida, otra apagada. Yo quiero hacer que cuando yo diga partner, voy a entrar a un flujo que se llama respuesta a partner. Aquí lo creamos, ¿cierto? Entonces vamos al flujo respuesta a partner, aquí lo tengo, vamos a abrirlo y vamos a crearle un pasito sencillo como para que lo probemos de enviar mensaje, ¿cierto? Ok, enviar mensaje, vamos a decir un mensaje de texto sencillito, vamos a decirle, hola partner, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Miren que solo fue un mensajito en ese flujo, ¿cierto? Entonces, si yo le doy publicar, quiere decir que yo la próxima vez que le hable al chat y escriba la palabra partner, voy a entrar a ese flujo. Si no escribo la palabra partner, no va a pasar nada, porque igual no tengo todavía encendida hasta de arriba. Entonces, vamos a hacer la prueba, o voy a decir hola, y él no me va a responder nada, pues no hay nada ahí conectado. Pero si yo escribo la palabra partner, ahí sí se va a ejecutar la automatización. Entonces, al yo enviarla, de una entré al flujo. Y miren que en el flujo dice, hola partner, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cierto? Entonces, yo también puedo automatizar la primera palabra clave que había ahí, que era cuando yo escriba cualquier cosa. Entonces, miren que cuando yo escriba cualquier cosa, que sería esta primera, yo voy a entrar al flujo, vamos a hacer otro flujo, un flujo como para cualquier cosa. Eh, enviar cualquier cosa. Eso es un ejemplo, ya lo voy a borrar, solo que quiero que vean cómo entra a diferentes flujos. Entonces, si escribo otra cosa, él va a entrar al de enviar cualquier cosa, aquí lo tengo, y en ese, pues, no sé, enviemos una imagen, ¿cierto? Solo lo vamos a probar. Entonces aquí le va a dar un paso, enviar mensaje, pero este es un mensaje de Mediatek, ¿cierto? Imagen. Entonces acá le van a dar como seleccionar imagen y la pueden subir desde una URL o desde un archivo. Yo voy a subir desde un archivo, voy a elegir pues la primera imagen que encuentre por aquí, este acordeón, ¿cierto? Voy a enviar un acordeón, sencillito. Pero entonces, este flujo ya sabemos que lo vamos a tener para cuando el usuario escriba cualquier cosa. Yo solo lo voy a guardar y antes de eso le tengo que dar publicar, ¿cierto? Entonces ya van a ver que si yo ya digo hola, o sea, cualquier cosa, él va a ejecutar ese flujo que está ahí conectado. Entonces miren que me envió el acordeón, ¿cierto?
Entonces no ejecutó el de partner, pues por obvias razones, ya solo me dijo el de hola. Eso quiere decir que esa es la manera de que un usuario entra a un flujo desde las palabras clave. Para eso sirven las palabras clave, ¿cierto? Voy a eliminar este, el de partner, y este de arriba, pues lo voy a desconectar y lo voy a apagar. Más adelante lo vamos a usar. Luego se siguen las secuencias, ¿cierto? Entonces una secuencia, como su nombre lo dice, es una serie de pasos, pero en este caso, pues a diferencia de un flujo, es que cuando yo creo una secuencia, yo puedo, por ejemplo, ponerle un nombre, onboarding, casi siempre sirve para este tipo de cosas. Acá donde dice mensajes, miren que yo puedo agregar un mensaje, pero cuando yo le doy mensaje, él me va a decir dos cosas. ¿En qué momento y a qué flujo lo vamos a enviar? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo poner acá, por ejemplo, en cualquier momento, yo le digo mejor, ¿cierto? Inmediatamente. Lo voy a decir inmediatamente, cualquier día. Cuando yo suscribo un usuario a una secuencia, él va a entrar acá. Entonces él va a entrar inmediatamente, según esto, no va a entrar minutos después, no. Apenas yo lo metí a la secuencia, él va a entrar acá y va a entrar a este flujo. Yo puedo crear un flujo que se va a ejecutar en ese momento que el usuario entró a la secuencia. Entonces el flujo puede ser, no sé, saludo de bienvenida. Pero yo, en mi lógica, esto sirve como para esos casos, yo necesito que luego de que el usuario entre, 3 días después de que el usuario entre, le voy a mandar un mensaje recordándole si ya, no sé, si ya llenó sus datos bancarios. Es un ejemplo. Entonces yo puedo crear otro mensaje que ahí sí me dice, luego de, aquí le voy a poner, no sé, días, 3 días, ¿cierto? Ya, va a bajar así. Luego de 3 días va a entrar a otro flujo y en ese otro flujo pues vamos a hacer como ese otro que sería preguntar por datos bancarios, ¿cierto? En ese flujo vamos a enviar un mensaje preguntando por los datos bancarios, lo que sea, pero eso quiere decir que esta secuencia ya quedó, por ejemplo, de 2 pasos. Apenas yo suscribo el usuario, inmediatamente, según esto, va a entrar a este flujo y se le va a enviar el saludo de bienvenida. Pero 3 días después de que ocurrió eso, se va a entrar a este flujo y vamos a preguntar por los datos bancarios, sea independiente del día que sea, porque aquí le dijimos cualquier día. También podemos bloquear días como por ejemplo el domingo y el sábado, o sea, solo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si ese día, que son estos tres, cayó en un sábado y domingo, no lo envío, no entra. Pero podemos crear otro mensaje que sería, luego de esos 3 días, espere otros, no sé, 10 días, ¿cierto? Luego de esos 3 días que se ejecutó ese, esperé 10 días y se ejecuta el que sigue, que sería este otro. Y así sucesivamente podemos ir creando la secuencia. Entonces, yo solamente necesito suscribir un usuario a una secuencia de un flujo para que él venga y entre acá, ¿cierto? ¿Eso cómo se hace? Dentro de un flujo normal, yo solamente saco un nuevo paso de tipo acción, ¿cierto? Y en el paso de acción, yo solo le doy acciones básicas y por acá tenemos suscribir a secuencia, ¿cierto? De suscribir a secuencia, miren que cuando yo elijo, bueno, ahí no la tengo porque no la guardé aquí en secuencias, mi primera secuencia, ¿cierto? Entonces este es el que les dije, no sé, inmediatamente, y vamos a entrar al flujo, preguntar, bueno, perdón, era salud de bienvenida. Y el segundo, 2 horas después, pues ya cambié aquí el ejemplo, preguntar por datos bancarios, ya, guardar. Entonces yo ya sé que esa secuencia se llama mi primera secuencia, entonces aquí en el flujo, suscribir a secuencia, miren que ya lo voy a encontrar, mi primera secuencia. Si yo lo veo ahí, miren que él lo suscribe a la secuencia y continúa. Es decir, que al suscribirse a la secuencia, él va a empezar también los pasos de ese flujo de la secuencia. Y los va a empezar como en segundo plano, porque yo aquí voy a continuar con él, lo que esté haciendo, pero lo entré a una secuencia. Yo ya sé que en 2 horas se le van a preguntar por los datos bancarios, todo lo que yo haga en la secuencia. Entonces, para eso sirve la secuencia como tal. Luego, tenemos acá
perdón, acá tenemos en automatizaciones los disparadores. Entonces un disparador, como su nombre lo dice, es algo que se ejecuta en ese momento en específico y también nos conecta con un flujo. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un disparador de nuevo usuario, que es cuando yo tenga un nuevo usuario, encenderlo y darle guardar. Entonces yo ya sé que cuando un nuevo usuario entre a la plataforma va a entrar a este flujo. ¿A cuál? Pues al que yo conecte. Entonces, no sé, voy a crear un flujo que se llame nuevo usuario. Y si yo necesito que cada vez que un usuario nuevo me hable, ocurra algo, yo lo hago en ese flujo que llamo un nuevo usuario, porque esto va a ocurrir una sola vez. Porque si el usuario me habla mañana o pasado mañana, ya no va a ser nuevo, ya me habló, ¿cierto? Me puede hablar de ahí en adelante las veces que sea, pero lo del nuevo usuario solo ocurre una vez. Y asimismo podemos ir creando disparadores por un montón de cosas, cada que ocurren cosas, inclusive cuando movemos a un tablero, ocurre un disparador. Entonces ahí vienen las famosas automatizaciones. Si yo necesito automatizar que cuando yo pase un cliente a un tablero, le enviemos una notificación, entonces tenemos que hacer un disparador de movido a tablero, poner el nombre, movido a tablero, y aquí en el tablero elegir el tablero al cual se movió, ¿cierto? En este momento pues yo no tengo tableros, entonces por eso dice movido a cualquier tablero. Lo prendo y ya lo doy guardar. Si yo tuviera acá en tableros, pues las tablas, ahí se me va a ver. Yo puedo elegir a cuál columna lo moví y de ahí en adelante disparar pues un flujo, ¿cierto? Acá en disparadores. Entonces miren que cada disparador queda con un flujo conectado. Eso es muy importante, lo vamos a usar más adelante para recordatorios, todo ese tipo de cosas, pero disparadores ahí los tenemos. Luego tenemos intenciones, aunque, pues un paréntesis, es una funcionalidad un poco deprecada que ya no se necesita. Antes de que existieran los agentes, existían solo las intenciones, entonces cada que el usuario me mandaba un mensaje, yo tenía que pasar por este flujo de intención para entender de todas las funciones que yo tenía, cuál es la intención del usuario, ¿cierto? ¿Qué necesita? Para ver yo qué tengo que empezar como a disparar, ¿cierto? Eso quiere decir que si el usuario eh, tenía una intención como de garantía y yo tengo un flujo de garantía, con esto me daban cuenta. Pero ya no se necesita porque el agente trabaja automáticamente, entonces él ya detecta las intenciones y empieza a trabajar entre sus funciones más automáticamente, entonces por eso no se usa. Comentarios es poder automatizar los comentarios de redes sociales. Entonces, cuando yo en un post recibo un comentario, yo puedo agregar una palabra clave. Si el comentario fue, por ejemplo, precio, ¿cierto? Entonces, si alguien me pregunta por precio, yo puedo crear como pregunta por precio. Si alguien escribe la palabra precio en un comentario, yo puedo hacer todo esto, ¿cierto? Responder al mensaje, puedo darle me gusta al comentario o eliminarlo, puedo activar aquí y puedo dar una respuesta pública al comentario en la misma publicación. Entonces, si yo aquí agrego una variación, entonces ya te escribo los precios al interno, ¿cierto? Entonces acá yo le puedo responder esto en el mensaje y hablarle por interno. ¿Cómo le hablo por interno? Pues aquí a la derecha tenemos guardar un payload de comentario. Voy a explicar un poco rápido qué es un payload. Pues un payload es como una carga útil, como un contenido que nos va a llegar, ¿cierto? En JSON, él llega en JSON. Entonces, si por ejemplo acá dice payload del comentario, es que el comentario que dijo la persona me va a llegar en una información y lo voy a guardar. Entonces lo tengo que guardar en una variable. No tengo variables, pero lo voy a crear aquí como comentario del usuario. Es una variable, pero siempre los payloads vienen en JSON, ¿cierto? Vienen en un formato JSON. Entonces por eso es un formato JSON acá. Eso quiere decir que cuando un usuario me hable, me deje un comentario, se va a guardar la variable comentario del usuario, es una variable del usuario, en esa variable se va a guardar ese comentario. Y yo ya lo voy a poder usar por otras cosas más adelante, si quiero. Y lo vamos a conectar con un flujo, que aquí dice respuesta privada del Messenger. Entonces, si yo lo conecto con un flujo, vamos a darle, por ejemplo, responder sobre el precio, agregar.
Eso quiere decir que cuando el usuario dice precio, yo le voy a comentar ahí mismo este texto, vamos a darle me gusta al comentario y vamos a ir al flujo, lo que dice responder sobre el precio. Pero ojo, él me dice no debe enviar más de un mensaje, no use Smart Delay, ¿cierto? Entonces, como no puedo enviar más de un mensaje, yo lo doy guardado y ya solo en el flujo que ya se llama responder sobre precio, es el flujo que acabamos de crear, acá solo puedo enviar un mensaje, ¿cierto? Entonces ya solo vamos a hacer un paso tipo mensaje de texto que se llame, pues que diga algo como eh, hola, vi que estás interesado en precios y ya, lo que sea, ¿cierto? Pero eso quiere decir que apenas alguien diga precio, este es el mensaje que lo voy a enviar al interno. O sea que ahí ya automatizamos esa respuesta de comentarios. Podemos hacer esas tres cosas: me gusta, eliminar, comentar ahí mismo y mensaje al privado. Y por último tenemos los formularios de leads de Facebook, son los formularios de clientes potenciales que utilizamos en campañas de marketing. Pues si el usuario deja ya sus datos, pues ellos se van a sincronizar acá y apenas ocurre eso, yo puedo meter al usuario a un flujo también, ¿cierto? Pero la manera de usar esto es primero sincronizando Facebook, entonces como no la tengo conectada, pues más adelante lo vamos a hacer, pero la idea es poder recibir como esos clientes acá y entrarlos a un flujo automáticamente. Entonces, eso es lo que encontramos en automatizaciones. Acabamos de ver palabras clave, secuencias, disparadores, comentarios en redes y pues formularios de clientes potenciales. Entonces, espero les haya gustado esta capsulita y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.